Continuamos en Corrillos y bueno, como siempre, una nómina espectacular de invitados para dialogar sobre política, pero también para hablar sobre los temas sociales, los temas administrativos, de lo que sucede en la ciudad de Bucaramanga, de lo que sucede en los diferentes municipios del área metropolitana. Y a través de nuestra señal en internet, pues lógicamente ustedes también nos pueden ver. Bueno, y nuestra siguiente invitada, pues no puede ser menos, es la persona que está de moda en estos momentos porque estamos hablando de vivienda y vivienda gratis y Bucaramanga se ha metido en ese sistema. Precisamente es la directora del Instituto de Vivienda de Interés Social de Bucaramanga, INVISBU, la doctora Silvia Joana Camargo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Corrillos. Hola, Juvenal. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, es la segunda vez que vienes a Corrillos, ¿cómo te sientes? No, muy contenta que me invites a tu programa. Hoy con muy buenas noticias porque la verdad el tema de la vivienda en Bucaramanga parece que ya despertó como si fuera un gran monstruo porque al parecer ya hay muy buenas noticias para los bumangueses. Sí, desde años anteriores el INVISBU venía trabajando en varios proyectos de vivienda, planificando muchos sectores, terrenos y pues hoy gracias a Dios y gracias a la nueva política de vivienda, el programa de las 100.000 viviendas, pues vamos a poder ingresar muchos de estos proyectos para que el gobierno nacional los adopte y se construyan viviendas gratuitas para las personas más vulnerables de la ciudad de Bucaramanga. Estamos hablando específicamente de cuántas ya se tienen como definidas para la ciudad de Bucaramanga. Mira, nosotros presentamos en una convocatoria que abrió Findeter bajo una instrucción del Ministerio de Vivienda, presentamos cerca de 4.500 soluciones de vivienda en diferentes terrenos. Ya nos quedaron aprobadas como tal, digamos, viabilizadas por Findeter, cerca de 3.683 viviendas que pueden entrar en el programa de vivienda gratuita. Aún nos faltan un sector todavía por viabilizar, que es porque está en este momento siendo ocupado, pero también firmamos un acta de compromiso con la comunidad para desocupar el terreno y porque estas familias tienen todas las condiciones también para entrar en este programa de vivienda. Entonces estamos esperando que las familias desocupen el terreno para poder tener la segunda viabilidad, pero ya viabilizadas por Findeter hay 3.683 viviendas. Bueno, de pronto quienes no manejamos mucho el concepto del tema de vivienda de interés social, el tema de vivienda de interés prioritaria, vamos a hacer una pequeña explicación, ¿cuál es la diferencia de una con la otra? Bueno, la vivienda de interés social es la vivienda que tiene un valor hasta 135 salarios mínimos y la vivienda de interés prioritario es la vivienda que tiene un valor hasta 70 salarios mínimos. Entonces, el municipio y el departamento y la nación se concentran en la vivienda prioritaria, que es la vivienda para la población más vulnerable. Entonces, hay que aclarar que el programa de las 100.000 viviendas es un proyecto para un segmento de la población más vulnerable de la ciudad de Bucaramanga y de todo el país, pero de todas formas los otros proyectos de vivienda, las otras modalidades de postulación continúan. En este momento la gente trata y quiere no seguir ahorrando pensando que ahora toda la vivienda de interés social o prioritaria es gratuita y hay que informar que no es así y la gente tiene que continuar con el ahorro programado. Doctora Silvia, sin querer chiviar de pronto las redes sociales que maneja ahorita, pero yo he visto muchos comentarios de parte de la gente diciendo, y no solamente en Bucaramanga, yo me imagino que es donde se esté desarrollando el proyecto VIP, y es el tema de que estas viviendas están siendo entregadas a personas que al final no vienen siendo nada del municipio, desplazados, personas que han venido de otros lados, y siguen siendo, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, que coloca los terrenos, que coloca el esfuerzo, que coloca esta plata, y al final los bumangueses propiamente dichos no se aprovechan o no se benefician de esta vivienda. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, el gobierno en esta ley dejó muy clara quiénes son los que pueden postularse. Entonces dice que son familias desplazadas porque hay vulnerabilidad, son familias que están en los programas de superación de pobreza extrema, familias que hayan estado en una situación de calamidad pública como es lo del incendio del Café Madrid, que claramente son familias que tienen todas las condiciones para ingresar en el programa, familias que se encuentran en alto riesgo y familias que fueron damnificadas por olas invernales. Entonces el municipio cuenta con gran número de ellas. Tenemos barrios como Mirador Norte en alto riesgo que tenemos que reubicar de manera inmediata, las familias de la estación y es muy claro también en la ley
que estas familias no es que se abra una postulación como tal, sino que las familias deben, el gobierno ya conoce dónde están ubicadas estas familias. Como municipio tenemos que entregar son los listados para que el gobierno nacional haga una lista de elegibles y sortee estas viviendas. Pero tienen prioridad obviamente las familias en alto riesgo por el tema de la mitigación del riesgo y las familias que tuvieron una calamidad pública. Entonces el gobierno en realidad es el que asigna y adjudica la casa. Esperamos hacer controles y verificar que la gente, las casas les lleguen al que verdaderamente las necesita y no como nos ha pasado en anteriores proyectos como en Villas de San Ignacio, que hay familias que se beneficiaron un solo núcleo familiar con muchas casas, pero son cosas que se nos salen del control. Entonces, para eso es importante la ayuda de toda la comunidad, que denuncie quiénes son los que tienen vivienda, porque es que esta gente ya sabe hacer la trampa. Entonces necesitamos que la gente nos informe quién tiene vivienda y quién está faltando a la verdad para nosotros poder tomar las acciones respectivas. Bueno, yo soy el que hago las preguntas fáciles y así como normalitas. Y Laurita es la mala del paseo. Laurita, ¿qué dicen las redes sociales y las preguntas para la doctora Silvia Camargo? Bueno, Juvenal, les recuerdo a nuestros televidentes nuestras direcciones de redes sociales. Recuerde que nos pueden ubicar a través del Twitter, @JuvenalBolívar, o a través de nuestro fanpage en Facebook, Corrillos TV. Una pregunta mala, como dice Juvenal. Bueno, doctora Silvia, la periodista Paola Romero en nuestro grupo de BlackBerry, le formula la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con los planes parciales de la Concordia y Comuneros? Pues se habló de ellos en el gobierno pasado, del cual pues usted también hizo parte, y hoy por hoy poco se habla. Bueno, el proyecto de la Concordia es un plan parcial, pero no lo maneja directamente el INVISBO. Eso es un proyecto de desarrollo urbano, un proyecto de vivienda de varios estratos. Entonces, como tal, lo está manejando la Secretaría de Planeación Municipal. Un plan parcial es generar una norma para que se puedan hacer un gran urbanismo, un gran desarrollo y no se densifique en la ciudad sin entregarle como ese beneficio a toda la comunidad de tener parques, de tener buenos andenes, de tener buenas vías, de que en un sector se cuente con todos los equipamientos comunales y no que solo queden apartamentos y la gente después no pueda ni caminar. Entonces, los planes parciales son muy buenos para la ciudad. Esto es una normatividad y esto lo está manejando directamente el Plan de la Concordia, Planeación Municipal. Tengo entendido que el proyecto sigue adelante, poco a poco va avanzando porque es difícil de todas formas la parte de la socialización y hacer entender a las familias que no es que el municipio directamente vaya a hacer el proyecto, sino es una normatividad que debe quedar para organizar bien el sector. Y el siguiente, que es el proyecto de renovación urbana para vivienda de interés social, es el de Parque Comunero. Este proyecto está muy avanzado, el gobierno nacional a través del ministerio nos entregó unos grandes recursos a final del año pasado y lo estamos ejecutando durante este año. Hicimos una consultoría para hacer toda la factibilidad técnica, urbanística, jurídica, y financiera para poder mirar cómo se debe realizar este importante proyecto en el norte de la ciudad y poder gestionar vivienda para ese sector de la población. Ahorita estamos beneficiando con el de las 100.000 viviendas a las personas más vulnerables, pero también qué pasa con esas personas que todos los años pagan y pagan un arriendo y nunca van a tener forma de un ahorro programado. Pues a esas familias queremos dirigirles el proyecto, que se pueda generar un buen apartamento en toda la meseta de Bucaramanga a un precio que pueda ser asequible a la familia, que en vez de pagar ese arriendo pasen a pagar su apartamento. Entonces, la idea es generar un proyecto de vivienda. Sí debe ser pequeño el apartamento porque el valor de la construcción es muy alto, pero que la gente pueda pagarlo directamente y obtener un subsidio de vivienda, pero también puede tener un crédito hipotecario y poco a poco lo va pagando. Usted fue también promotora para lograr que el INVISMO pasara de ser una simple institución y fuera también capaz de asumir proyectos de otro tipo, de otra índole. Hoy tiene usted herramientas nuevas. ¿Usted piensa que esas herramientas ya están empezando a dar resultados? Bueno, nosotros
Y ante el Consejo Municipal tramitamos un proyecto de acuerdo en el cual nos daban la facultad al INVISBUS no solo hacer bien de interés social, sino otro tipo de vivienda, con el fin de conseguir recursos para convertirse en constructores. más que constructores, como oferentes de un proyecto, promotor inmobiliario, no directamente entrar a construir, pero sí verificar de qué forma me uno con otra persona, con una fundación, con una caja de compensación o con un privado si él tiene el lote, y verificar cómo podemos unir esas fuerzas, unir las fuerzas y poder generar utilidades al INVISBU para poder invertir en vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos recursos, tenemos una parte de funcionamiento, una pequeña parte de inversión, pero los recursos de vivienda de interés social son mínimos, entonces todo nos toca directamente con el gobierno nacional postular, pero también hay limitantes en la parte nacional porque también los recursos son pocos y hay demasiada demanda y poca oferta. Hasta ahora no hemos podido utilizar esta herramienta, pero la idea, porque nos tuvimos que concentrar este año con el tema de las 100.000 viviendas, es un tema que nos ha ocupado y ha sido jornadas de trabajo completamente largas y sin descansar fines de semana. Este año ha sido el más difícil de todos porque el ritmo de este ministro ha sido trabajar, mejor dicho, una locomotora, y nos ha tocado trabajar mucho, pero esperamos el próximo año mirar qué proyectos podemos formular en otros terrenos que estamos revisando del municipio de Bucaramanga, porque la idea es generar bastante vivienda, habilitar suelo, a eso es que el INVISBU se tiene que dedicar. No podemos ser constructores, pero sí podemos ser generadores de suelo urbano para desarrollar grandes proyectos de vivienda. Bueno, antes de irnos con las redes sociales, enumeremos, porque a la gente le gusta escuchar números, y usted tiene unos números supremamente interesantes. Enumeremos proyectos y más o menos números de viviendas como que al final del gobierno de Luis Francisco Borges, que muy seguramente en materia de vivienda no va a pasar como el de Fernando Vargas, que el de Fernando Vargas sí le tocó bailar con la más fea en materia de normatividad. Números. Bueno, aclaro que en el gobierno de Fernando Vargas también estaba, pero hay que decir que se hizo mucha labor, se invirtieron muchos recursos en proyectos que venían de administraciones pasadas y no los podíamos dejar a medias, teníamos que continuarlos. Y ese tiempo también nos sirvió para planificar y para que se nos diera todo en este momento. Sin esa planificación y si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en la administración pasada, los proyectos de hoy tampoco se estuvieran dando. Entonces, en metas de plan de desarrollo dejamos 2.400 viviendas para entregar. ¿Sin meter las de VIP? Sin meter esas. No, cualquier tipo de vivienda. Ya. Dejamos 2.700 viviendas, porque el municipio no cuenta con los recursos para hacer 2.700, pero por eso las metimos, pero con cofinanciación del gobierno nacional. Sí. Nosotros entregamos los lotes con los servicios públicos en la puerta, con toda la viabilidad, y el gobierno nacional nos entrega los recursos o ellos directamente contratan para que se construyan las viviendas. Pero esa meta, si Dios quiere, ya la vamos a superar. ¿Por qué? Porque, como te dije, ya radicamos 3.600 viviendas, tenemos 800 más pendientes y estamos en este momento formulando más proyectos de vivienda, seguimos trabajando, buscando terrenos y habilitándolos para que se pueda generar más proyectos y mirar con asociaciones públicos privadas o de qué forma si licitamos la construcción y podamos realizar vivienda de interés social, no solo de la prioritaria que es gratuita, sino también hay gente que requiere vivienda de 40 millones que la puedan pagar. ¿Pero por allá en esos sectores tan alejados de la ciudad? El tema es que el valor de la tierra en Bucaramanga es muy alto, entonces tenemos que verificar todo eso, o sea, el valor de la tierra debe estar incluido en el valor de la vivienda, y por 40 millones es difícil construir en el centro de la ciudad o en una parte muy cercana. Entonces, por eso es tan importante los proyectos de renovación urbana, que sí estamos dentro de la ciudad. Pero la idea es esa, la idea es generar proyectos de vivienda a muy bajo costo, porque en Bucaramanga es de las pocas ciudades donde solo en materia pública estamos haciendo vivienda de interés social. Ningún constructor se le quiere medir por el tema que no les da el costo financiero del proyecto. Bueno, Laura Herrera, póngase el termómetro porque vamos a ponerle más calentura a esto. Claro que sí, Juvenal. Bueno, precisamente lo que estaba comentando la doctora Silvia anteriormente,
nos formulan desde el Twitter, @SamiRíos. Doctora Silvia, si la gran justificación de este gobierno es que no hay lotes, que no hay recursos, pero vemos que en la ciudad hay varios proyectos de constructores privados, hay varios proyectos de vivienda. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le podemos explicar a nuestros televidentes? Creo que le cortó el termómetro. Se me escuchó a reír cuando le dije el termómetro. Doctora. Bueno, sí hay terrenos, hay una parte de terrenos, pero como tú lo decías, a veces están a las afueras de la ciudad o están hacia muy al norte y pues son terrenos que ya en este momento los estamos habilitando, son los terrenos que presentamos para vivienda prioritaria, tenemos otros ubicados en el norte de la ciudad que a veces no me atrevo a decir mucho de ellos y en dónde están ubicados porque vienen las invasiones, entonces prefiero guardar silencio por ese sentido, pero si hay unos terrenos. El tema ahorita, gracias a Dios, vamos a pasar el POD, el secretario de Planeación, el doctor Mauricio Mejía, ya tiene listo para más o menos en octubre bajarlo al Consejo Municipal y eso nos habilitaría otros sectores para poder construir vivienda. Se está generando una gran zona de expansión urbana en el norte de la ciudad, son cerca de 150 hectáreas, ahí se puede realizar vivienda, pero tenemos una dificultad que es el tema del agua. Entonces, hasta tanto no se construya el embalse, posiblemente no tenemos más agua en ese sector, solo hay agua en la meseta de Bucaramanga, hay disponibilidad de agua, por eso tenemos que apoyar los proyectos de renovación urbana, que es donde se encuentra el agua. Entonces tenemos para construir cerca de 4.600 viviendas ya con disponibilidad de servicios públicos, tenemos el proyecto de renovación urbana de Parque Comunero y sí, efectivamente, las constructoras tienen muchos terrenos, en Bucaramanga hay muchos terrenos por construir, pero no son urbanizaciones nuevas, sino es una construcción predio a predio. Y esas viviendas son muy costosas para el tema de vivienda de interés social prioritario. Entonces, lo más barato que un constructor ha sido capaz de sacar en este tema es vivienda social en 135 salarios mínimos y a eso también el municipio ahorita le vamos a apuntar en unos proyectos de ese valor. La gran piedra en el zapato, desde el gobierno de Honorio Garis para acá, yo creo que desde antes, es el tema de Villas de San Ignacio, un proyecto que ha tenido todos los errores, ha tenido todos los desaciertos, pero ha tenido las grandes y buenas intenciones. Al final, una cosa compensa con la otra. Hoy el proyecto realmente ya está en la etapa donde usted, con su experiencia del tema de vivienda, ya dice, por fin la gente está descansando y está en una casa en la que no se le va a caer. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Villas de San Ignacio ha tenido muchos inconvenientes en el transcurso, pero también vimos el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de muchas familias. Hay unas familias que sí se vieron, digamos, no beneficiadas porque tenían una casa muy grande o porque vivían en unas condiciones excelentes y pasar a vivir de pronto y desmejorar sus condiciones o su área que tenían de su casa, pues ha sido difícil. Pero en sí como tal, el proyecto de Villas de San Ignacio es un proyecto bueno, como tú lo dices, tenía las mejores intenciones de poder ayudar al mayor número de familias. Es de los pocos proyectos que se encuentran totalmente construidos de ola invernal, o sea, el proyecto como tal fue muy bien manejado por el Instituto de Vivienda, por el INVISBU, pero ha tenido unas fallas que poco a poco se han ido solucionando, pero es un proyecto que en realidad mejoró a las familias, o sea, yo lo califico más bien que mal, o sea, para mí el proyecto, el INVISBU lo supo liderar y poco a poco ha habido un acompañamiento social que estamos con las familias cada año revisando todos los temas, pero hay unas familias que no valoran. Muchas familias, yo pienso que más el problema de Villas de San Ignacio ahorita es un tema social que un tema técnico. El proyecto Villas, con todas las lluvias, con todos los inconvenientes, con la ola invernal que tuvo que hubo en el año 2010-2011, no sufrió ningún inconveniente. Entonces el proyecto ha superado esa etapa, de prueba, pero el tema es social en el sentido de que las familias no tienen la sostenibilidad económica para mantener sus casas. Muchas de estas familias que pasaron a vivir en Villas de San Ignacio eran familias que vivían en albergues o no pagaban arriendo o eran en invasiones, en fin. Entonces no tenían una capacidad de pago, en esos momentos se dejan colgar de las deudas de los servicios públicos y
venden las casas o las arriendan. Entonces, eso sí nos da al INVISBO un dolor inmenso porque ha sido mucho trabajo, mucha inversión que se ha hecho por parte del municipio de Bucaramanga, la nación, el departamento, incluso la parte privada también puso muchos recursos, y ver que las familias no valoren el proyecto y vendan sus casas y nuevamente vuelven a invadir, ¿no? Entonces, es más un tema social que estamos ahorita acompañando a la comunidad para que no sigan haciendo eso y no se nos genere otro problema de otra invasión y otra reubicación por alto riesgo. Sí, además que con tanto desagradecido esto desmotiva de todos modos una administración que intenta hacer esfuerzos para lograr soluciones. Y el proyecto de servidores públicos, había un proyecto que usted estaba liderando para que los empleados del municipio tuviesen la posibilidad de acceder. Bueno, en este momento el proyecto tuvo un stand-by por el tema de un inconveniente legal con la primera fase del proyecto Boca Pradera. Estamos primero subsanando ese inconveniente para seguir avanzando, pero tenemos una muy buena noticia. De todas formas, en terrenos del municipio, en un predio del municipio, estamos formulando otro proyecto que queda ubicado cerca a la alcaldía de Bucaramanga y podemos generar un proyecto más económico que Boca Pradera. Ese también era un argumento que muchos funcionarios decían: no nos tenemos capacidad de pago para comprar en Real de Minas. En Real de Minas ahorita un apartamento cuesta cerca de 200 a 300 millones de pesos, entonces vamos a generar otro proyecto de vivienda donde el valor de la tierra sea más económico y no tanto como el de Boca Pradera. Es que Boca Pradera, el predio cuesta más de 6.000 millones y el predio cerca de la alcaldía tiene un costo inferior, entonces podemos generar vivienda más económica. Bonita pero costosa, si es Bucaramanga. ¿Sabía usted eso? Exactamente, es bastante. Bueno, ¿usted quiere saber cómo le fue a su alcalde, Luis Francisco Borges, en el sondeo, en la encuesta que contrató la revista Portada hace un mes y que sale publicada en esta edición número 46? Bueno, voy a leer a ver cómo le fue a mi alcalde, pero espero que le haya ido bien porque excelente alcalde, con un sentido social y trabajando mucho por toda la ciudad. El alcalde tiene como 3 o 4 funcionarios muy buenos, entre esos usted. Gracias. Pero no le va muy bien en las encuestas, creo que eso es como generalizado. La de Gallup le fue como los perros en misa, la del Centro Nacional de Consultoría, ni para qué decir, y yo creo que en esta igual creo que está divorciado con las encuestas. ¿Qué le pasa al alcalde? No, yo pienso que tenemos más, a veces en Bucaramanga las personas somos demasiado críticas y hasta que no estamos a veces en un puesto público, en un cargo público, ahí es cuando verdaderamente nos damos cuenta de las dificultades que hay para poder realizar obras. Hay mucha tramitología y si no cumplimos toda esa tramitología es una investigación, en fin, son muchas las cosas que se tienen que surtir para que algo se lleve a cabo. Y somos los más investigados, tenemos que tener las cuentas, no se puede perder ni un centavo. Entonces, yo pienso que tenemos que en este momento es rodear al alcalde, darle toda la confianza. Llevamos apenas 6 meses, 7 meses de gobierno y tenemos es que apoyar al alcalde, motivarlo y para que sacamos todos los proyectos y el plan de desarrollo adelante. Como lo decía anteriormente, es un alcalde que trabaja 24 horas del día, todos los 7 días de la semana. Me siento orgullosa también de estar trabajando con este alcalde, muy contenta con los alcaldes anteriores, muy buenos amigos míos también, pero pienso que hay que darle apoyo y confianza al alcalde porque está trabajando, tratando de conseguir muchos recursos del orden nacional hasta internacional y pienso que está haciendo bien las cosas, pero debemos a veces los bumangueses y los santanderianos somos un poco, no sé, muy críticos y debemos generar más apoyo y confianza. Bueno, la tradicional metralleta, usted sabe cómo funciona, le doy 3 nombres y usted lo que le venga a la cabeza, ¿vale? Ministro Germán Vargas Lleras. Locomotora. Mamá Elisa. Mamá, una mamá. Pensé que iba a decir otra cosa. Y bueno, a ver, finalmente, Consejo Municipal. Apoyo total. Doctora Silvia Camargo, le agradecemos mucho de estar aquí en Corrillos. Esta es su casa. Cuando vaya a entregar las primeras llaves de esta nueva época, una nueva etapa de su vida en este gobierno, esperamos poderla acompañar y traerla aquí para que orgullosa por fin diga, mire que con todas las vicisitudes logramos entregar las viviendas. Qué rico y la felicito por ese trabajo que está haciendo.
Muchas gracias, Juvenal, y sí, estamos trabajando muy duro desde el Instituto de Vivienda para la gente que más lo necesita acá en Bucaramanga, y esperamos en todos estos años poco a poco ir entregando viviendas, todas las que nos tenemos planteadas en el plan de desarrollo, generar más, y lo mejor, que estamos en este momento organizando el Instituto de Vivienda con una meta a varios años. No podemos quedarnos en planificar lo de hoy, sino tenemos que visualizar el INVISBU y Bucaramanga en su tema de vivienda y planeación y desarrollo territorial mínimo en 20 años. Silvia Johanna Camargo, muchísimas gracias. Esperamos que usted nos vuelva a acompañar más adelante aquí en nuestro espacio. Ustedes no se muevan. Ella era la directora del INVISBU, Silvia Johanna Camargo, y no se muevan porque después de unos mensajes volvemos con más Corrillos aquí en Televisión Ciudadana.